El proyecto de Puentes Culturales ya se presentó el 19 de marzo con una serie de talleres, ¿vale? Este sería el segundo ciclo del proyecto Puentes Culturales que, como sabéis, pretende pues, un intercambio de cultura entre nosotros y Hispanoamérica, ¿no? La gente que llega aquí, los migrantes que llegan de Hispanoamérica. Surge de la idea de que afortunadamente pensamos que sí que son atendidos en las necesidades básicas y también de papeles, de regularización, pero nosotros queríamos con este proyecto que se hiciera un intercambio cultural, es decir, que sí que pudieran tener una aproximación a la cultura de Granada y nosotros tener una aproximación a la cultura de cada uno de sus países, fundamentalmente en Familia Solidaria hay gente de Venezuela, de Colombia, fundamentalmente, pero luego hay de Perú y de otros muchos países, ¿no? Y bueno, pues de eso se trata, de hablar entre nosotros, de contarnos cosas, de hablar de literatura de aquí, de la otra orilla, de hacer visitas culturales en las que podamos, cuando vas con alguien a la catedral, el que te toca al lado, pues le pregunta que de dónde es, qué hace, cuánto tiempo lleva. También vamos a hacer una visita a la Alhambra, se van a hacer algunas visitas a la catedral o a otro tipo de monumentos, vamos a hacer el Aljibe del Rey, en fin, y también se va a hacer un proyecto muy bonito, vamos a ver qué tal sale, porque es ambicioso, que es un festival gastronómico, el 27 de junio, vamos a ver, en el que vamos a intentar que cada una de las personas llevemos algo de cada uno de nuestros países, intercambiar y compartir un día de fiesta y alegría entre todos. Quería comentar el proyecto, ya que hay aquí bastante gente, con el permiso de Ángel, que es el ponente. Ángel, antes de presentarlo, le quiero agradecer, es el profesor Ángel Esteban, muy conocido aquí en Granada, catedrático de literatura hispanoamericana, y le quiero agradecer su generosidad, lo primero, porque cuando yo me puse en contacto con él, nos pusimos en contacto con él, nos atendió rapidísimo, se prestó a todos, a orientarnos en las conferencias, a orientarnos en los temas, a ayudarnos a buscar ponentes, o sea que estoy súper agradecida a su entrega, a su implicación y a su generosidad, así que muchas gracias por todo eso, Ángel. Luego, deciros que Ángel tiene un currículum muy extenso, como os podéis imaginar. Entonces, haciendo un breve resumen, os comentaré, os he dicho ya que es catedrático y luego es coordinador del estudio del máster latinoamericano. Ha visitado como profesor muchísimas universidades americanas, dirige un grupo de investigación que se llama IBRIS, Literatura y Cultura Latinoamericana, y la revista Letrarte. Ha publicado, eso lo que a mí sí me alucina, como tiene tiempo de dar clase y de prestarse a todo y de participar en proyectos de la ciudad y luego escribir más de 80 libros. O sea que es impresionante la capacidad que tiene. Además que os doy fe, porque he leído varios de ellos, y además escribe de maravilla. O sea que tanto en el mundo académico como en el mundo de la narrativa. Ha publicado también más de 200 artículos, y tengo aquí, entre sus publicaciones, Gabo y Fidel, de Gabo a Mario, La estirpe del boom, El flaco Julio y el escribidor, Julio Ramón Ribeiro y Mario Vargallosa, Cara a cara, Escritor en su paraíso, 30 grandes autores que fueron bibliotecarios, Leonardo Padura, Entre Cuba y España, y Americana en la ciudad sin límites. Es muy bonito y, como imagináis, a las mujeres nos gusta especialmente, ¿no? Por esa recuperación, por ese cariño y por ese proyecto de recuperar un montón de escritoras relevantes, importantes y que después no se le hace justicia posteriormente. La verdad que se hace muy ameno, muy interesante y aporta muchísimo. Esa es su última publicación. Y ya para no enrollarme más, porque no me gusta enrollarme cuando presento, decir que hoy vamos a hablar de Mario Vargallosa y
y Gabriel García Márquez, los dos, como sabéis, premios Nobel, y los dos son, yo creo que uno de los mayores representantes del boom, ¿no? Del boom del literario hispanoamericano. Entonces, como es costumbre en Ángel, nos va a deleitar tanto con su erudición como con su capacidad de comunicación, cercanía y facilidad para transmitir. Así que ya sí que te dejo. Muchísimas gracias, Ángel, por estar aquí. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias por esta invitación a Alicia, a Ateneo, a Familias Solidarias, todos los que han participado en la organización de este acto. Y lo malo que tienen las presentaciones es que cuando uno presenta y dice esas cosas, luego hay que demostrarlo, es muy complicado, ¿no? Las exageraciones siempre son así peligrosas o inquietantes. De todas formas, bueno, vamos a tratar de explicar en un breve rato por qué creo yo que estos dos sectores son genios y en qué medida son genios. Y en realidad no son los únicos, pero son los más visibles. Porque, bueno, García Márquez, porque quizá ha sido el escritor que ha escrito la novela más conocida de América Latina, de 100 años de soledad, que no es bueno, es una novela magnífica, excelente, pero no es la única. Tiene muchas novelas magníficas y excelentes, incluso una novela de 100 páginas, porque esta tiene 300 o 400 páginas, pero las últimas veces que yo la he leído como 5 o 6 veces, y las últimas veces la he leído, no, la he oído, porque ya hay muchos sitios en los que uno puede pillar por internet, y bueno, mientras uno va haciendo deporte por la Fuente de la Bicha, pues va escuchando, necesita muchas Fuentes de la Bicha, porque es una novela larga, pero bueno, en 108 salidas se puede leer, se puede oír. Y luego Melo Parque también es conocido por muchas novelas, algunas de ellas absolutamente recomendables y de conocimiento muy general, como puede ser La ciudad de los perros, La casa verde, como se llama la catedral, La fiesta del chivo, La guerra del fin del mundo. Lo que sí que creo que es importante ver de ellos en toda su evolución literaria es que yo pienso que ellos, bueno, no sé si eran conscientes de que podían ser dos genios, pero eran conscientes de que tenían una vocación. Una vocación, cuando alguien tiene una vocación clara hacia algo, lo sabe. Y además, generalmente lo sabe muy temprano. Y en el caso de García Márquez y de Barcelona lo supieron muy temprano. Desde muy pequeños ellos tenían la necesidad de contar. Ya no tanto de escribir, de contar. En algún momento dado, García Márquez dijo que él, si no podía ganarse la vida contando cosas, no podía ganarse la vida. Punto. Es decir, que solo podía, no sé hacer otra cosa más que contar cosas. Y además es verdad que lo hace muy bien, porque él igual cuenta, es un gran periodista, y de hecho fue muy conocido como periodista antes de ser escritor de narrativa. Él empezó a escribir periodismo justo cuando dejó la universidad por el problema político que hubo del país. Mataron a Gaitán, que era el candidato al partido a la presidencia por el Partido Liberal, que era la primera vez que las encuestas decían que, ahí no había CIS, pero bueno, había cosas parecidas, las encuestas decían que iba a ganar las elecciones. Y era la primera vez en todo el siglo, año 48, la vez en todo el siglo que un candidato no conservador iba a ganar las elecciones, después de las guerras del fin del siglo XIX, esas guerras que se cuentan en Cien años de soledad y otras novelas de García Márquez. Y pocos días antes de las elecciones lo mataron en plena calle. Y hubo una especie de revolución. Esto lo cuenta García Márquez en sus memorias. Y es muy interesante lo que dice, porque en el momento en que se enteró todo el mundo que mataron a Gaitán, la gente iba por la calle gritando: ¡mataron a Gaitán! ¡Mataron a Gaitán! La gente iba corriendo, no se sabía por qué ni a dónde, pero la gente iba corriendo como si hubiera una guerra y había disparos. Y entonces, ahí en ese momento empezó un periodo que se llamó el periodo de la violencia, que luego se recrudeció en Colombia con todo el tema del narcotráfico, hasta la fecha. Bueno, ahora es otra cosa distinta. Hace poco han matado también a algunas personas. Ahora ya son afortunadamente son muchas menos que en los años 90, ¿no? O principios del siglo XX,
principios del siglo XXI. Entonces, él desde ese momento que empezó a escribir de periodismo, dejó la universidad, tuvo que volverse a Cartagena. En Cartagena empezó a escribir un periódico y bueno, y mientras escribía en el periódico, él empezó a escribir cuentos. Y además decía que necesitaba el ruido de, en aquella época, las máquinas de escribir, toda la gente escribiendo sus artículos para sacar películas y entonces era un lugar muy grande donde había muchísima gente escribiendo cosas, cada uno en su sección. Entonces él dice que de vez en cuando tenía ya acabado su trabajo para el día siguiente, se ponía a escribir, escribía cuentos. ¿Y qué escribía? ¿Qué cuentos escribía? Pues cuentos que tenían que ver con lo que acababa de leer en ese momento, justo un poco antes de tener que volver a Cartagena de Indias y dejar la universidad. Pues un compañero del piso donde vivía, la persona donde vivía, que estaba estudiando en Bogotá, le dijo: si tú quieres ser escritor, quieres escribir, quieres contar cosas, tú lees esto. Y le da La Metamorfosis de Kafka. Entonces, cuando él lee esa primera frase, ¿no? Una mañana, después de una noche, no sé qué, Gregor Samsa se despertó convertido en un escarabajo o lo que sea. Entonces dice que esa primera frase le impactó muchísimo, fue como una especie de bofetada. Y que en ese momento dijo: si alguien puede escribir esto, yo quiero ser escritor, y yo quiero ser escritor así, de esa forma. Entonces empezó a escribir cuentos kafkianos. Cuentos que no se publicó, algunos se publicó en alguna revista, en el sitio donde él trabajaba, El Espectador, en unas revistas de cuentos propias, pero bueno, él era muy joven, tenía 22 años, tenía 20 años, y bueno, pues él sobre todo era periodista, publicaba cosas que tienen que ver con noticias, reportajes, crítica de cine, como crítico de cine, todo eso dice que le gustó mucho porque podía ir gratis a ver el cine. Él iba todos los días que podía, todos los días al cine porque podía, ¿no? Era su trabajo, iba con su plaquito, lo que fuera, estaba antes y luego seguía su plan. Y de hecho tiene muchos libros sobre, muchos libros, no, muchos artículos que luego se han publicado en libros sobre crítica de cine. Y poco a poco fue entrando también en el mundo de la ficción. ¿Y por qué lo hizo? Porque él, desde pequeño, estaba acostumbrado a oír historias. Y le llamaba mucho la atención a las historias. Él quería siempre escuchar historias. Igual que las quería escuchar, de un modo empezó a contarlas. Y él siempre las contaba de una manera distinta, porque los escritores pasa eso, ¿no? Muchas veces cambia la realidad. El otro día estaba viendo un vídeo, hace un mes ha muerto Alfredo Bryce Echenique, que ha salido como el último escritor del boom latinoamericano. Él es un poquito más joven que estos escritores que García Márquez, Vargas Llosa, etc. Pero bueno, él estuvo con ellos, él empezó a escribir muy pronto y empezó a tener éxito muy pronto, justo cuando los demás estaban ya asentados. Él, mucho más joven que los otros, empezó también a escribir su primer libro de cuentos y su primera novela, y él cuenta sus memorias, Alfredo Bryce, que en el año 68 él había escrito un libro de cuentos, lo mandó a la Casa de las Américas, que era el premio más importante que había en América Latina entonces. En el año 60 fue un año que en Cuba hubo una gran explosión literaria, no por parte de los cubanos exclusivamente, que también, sino por parte de muchos latinoamericanos que iban allí y participaban en el concurso de Casa de las Américas, participaban en el jurado de Casa de las Américas, publicaban en las revistas académicas también, iban a los congresos, daban conferencias, y había muchísima gente que iba a Cuba solo para escuchar a los escritores que iban de toda América, excepto Borges, y algún otro que no le gustaba por su orientación política. La mayor parte de los escritores iban allí. Y bueno, entonces Bryce mandó ese libro, se titula Huerto Cerrado, a la Casa de las Américas, y él está viviendo en París, y de pronto un día recibe un fax, ¿no? Todavía mucho, es un telegrama, ¿no? Recibe un telegrama. Ya me acordaba cómo se decía esa palabra, ¿no? Antes de iluminada. Entonces, enhorabuena, usted ha ganado el premio Casa de las Américas de cuentos.
se lo dice a todo el mundo y tal. A los 2 días recibe otro telegrama de la Casa Blanca y dice: enhorabuena, usted ha sido finalista del premio Casa de las Américas. Se me dice: a ver qué pasa. Entonces él ya no puede dormir. Este hombre que se preocupaba mucho por las cosas, ¿no? Tenía cualquier cosa le afectaba muchísimo, tanto de tipo físico, sí, y como de tipo físico como también mental, ¿no? Sí. Entonces, no podía dormir, con esa cosa no podía dormir. Hasta que a los pocos días se enteró que había quedado finalista, que no había ganado. Dice: bueno, por lo menos se quedó finalista. Después de 78 y 70, publica su primera novela, que es una de las novelas más importantes de toda América Latina, de todo el siglo XX, que es Un mundo para niños. Yo recomiendo vivísimamente. Estos días se ha hablado muchísimo de esa novela, este último mes, en los círculos literarios, porque claro, él ha muerto y es su gran novela, ¿no? García Llosa dijo que era una de las grandes novelas del siglo XX. García Márquez dijo que era la mejor novela del siglo XX. Claro, García Márquez también él exageraba mucho las cosas y a los amigos los trataba muy bien. Y bueno, pues volvemos otra vez a García Márquez, que lo que estamos con Vargas Llosa. Estos dos escritores les pasaba lo mismo que les pasa a todo esto, ¿no? Que deformaban las cosas conforme las iban recibiendo. Y aquí venía la anécdota que me acaba de pasar de Brais Echenique, que tiene que ver con Joaquín Sabina. Hace ya unos años, en una actividad lúdico-académica, literaria, musical, coincidieron Joaquín Sabina y Alfredo Brais Echenique y Luis García Montero. Entonces allí, y yo he visto el vídeo hace poco. Entonces, era un homenaje más bien a Alfredo, ¿no? Y entonces Joaquín Sabina dijo: a mí, Alfredo es muy amigo mío, somos muy amigos, y a mí me cae muy bien, y lo que más me gusta de él es que tiene una capacidad maravillosa para manipular todas las historias y para mentir sobre todas las cosas que cuenta. Entonces, yo he vivido con él un montón de anécdotas, y entonces esas anécdotas primero las vivimos. Al año siguiente nos vemos y dice: ¿te acuerdas cuando el año pasado yo no sé qué? Y ya le ha cambiado el final. Y al año siguiente: ¿te acuerdas hace 2 años que nos vimos? Y entonces le ha cambiado ya también la parte de mí. Llega un momento en que esa anécdota no se parece en nada a como realmente pasó. Y al final, ¿qué importa cómo pasó? Claro, esto es la literatura. ¿Qué importa cómo pasó? La literatura es lo que queda escrito con respecto a lo que alguien piensa sobre algo que pasó o no pasó. Algo que se inventa, porque muchas veces, o sea, es muy poca literatura que es absoluta fantasía. La mayor parte de la literatura, y sobre todo estos grandes escritores, se basa en cosas que han vivido, cosas que han sentido. Y esto es lo que le ocurre también a García Márquez. Él era un maestro en modificar los datos, modificar todo lo que era el material de su obra. Incluso en sus memorias. A principios del siglo XXI, él sacó unas memorias, y iban a ser 2 tomos. El primer tomo tenía 450 páginas, y él estuvo un tiempo escribiendo eso, y tenía un gran problema, porque él pensaba: yo no voy a ser capaz de escribir memorias, porque hasta que tengo mala memoria, tengo una edad, es que yo sé que cuando me acuerdo de algo, a veces me acuerdo de una manera distinta. Entonces, este libro tiene que ser verdad. Tiene que ser, porque la literatura es la verdad de la mentira, ¿no? Como se dice. Pero las memorias tienen que ser memorias, tengo que decir las cosas que son. Entonces, llamaba a sus amigos y les preguntó: oye, eso que me pasó hace 40 años, que ocurrió en tal sitio, entonces se lo explicaban, y él tomaba nota de lo que había pasado a él, porque él no era capaz de acordarse perfectamente y todo tergiversaba. Y me acuerdo que me estaba hablando con su mejor biógrafo, que es Daso Saldívar, un colombiano que vive en Madrid, un tipo magnífico. A mí me ayudó mucho con algunos de los libros, sobre todo con el de Raúl Fidel, Esa es una amistad, que este libro es un libro sobre la amistad entre García Márquez y Fidel Castro, con muchísimos datos desde ese momento que os he contado, del año 48, cuando desde el Bogotazo, cuando mataron a Gaitán, que los dos estaban, Fidel Castro y García Márquez, estaban allí, pero no se conocieron. Y cuando García Márquez cuenta sus memorias, da a entender que estaban allí y que se vieron, pero no lo dice de una manera así como dando a entender que pudo ser que se vieron, pero no se sabe si se vieron o no se vieron.
Pero bueno, y cuenta una anécdota con una máquina de escribir que alguien tiró al suelo en mitad de la calle, y él piensa que en ese momento que el que tiró era Fidel, y que él lo vio, pero que no sabía que era Fidel Castro. Claro, sabía que no sabía porque todavía no era Fidel Castro, era tan joven como él. Fidel Castro nació en el 26, hace 11 años de su nacimiento este año, y García Márquez nació en el 27, y el año que viene son 100 años de su nacimiento. Pero bueno, él trata, en su misma memoria, trata de fantasear sobre eso. Me parece muy interesante cómo la literatura, y eso creo que es la genialidad de esta gente, de estos escritores, la literatura va por ahí. Va no para contar las cosas como son, como fueron, porque no hay que dar ninguna lección de nada, sino para contar cómo las siento yo, cómo las he vivido yo. Por supuesto, la poesía está clarísima, pero en la narrativa igual. Incluso la narrativa histórica o la narrativa autobiográfica. En ese sentido, pues me decía a su amigo un día, hablando con él sobre García Márquez, dice, el otro día me llama y me dice, oye, ¿cómo fue eso que pasó y tal? Porque de esos lugares se acuerda una memoria tremenda. Yo estoy muchas veces en Madrid ahí hablando para algunos de estos libros, y me ha tratado muy bien, un tipo muy simpático, muy generoso. Y dice, el otro día me llama García Márquez y me dice, esto ya hace más de 20 años, ¿no? 25 años. Oye, ¿cómo fue aquello que pasó? Y dice, mira, pues fue tal cosa que... No fue así. Y dice, y se me enfadó. O sea, se me enfadó porque estaba diciendo una cosa distinta a la que él pensaba que era, ¿no? Bueno, eso yo creo que es parte de la genialidad. El genio muchas veces no se da cuenta de que lo es. Y actúa con una lógica que es diferente a la lógica de la gente corriente. En ese sentido, García Márquez es mucho más genio que Vargas Llosa. Vargas Llosa piensa que la genialidad se puede conseguir. Y es curioso porque, mientras García Márquez era un hombre que nunca estaba seguro de casi nada, Vargas Llosa era un hombre que estaba seguro, iba a decir, de casi todo, para que coincidiera con la frase anterior, pero es que no, estaba seguro de todo. Era un hombre que tenía una seguridad de lo que decía, que lo decía con cierta vehemencia no, hablaba de una forma a veces taxativa, pero era porque tenía la conciencia de que tenía razón de lo que estaba diciendo, ¿no? Por eso, cuando perdió las elecciones en el año 90, ¿no?, contra Fujimori, se enfadó muchísimo, porque él estaba seguro de que iba a salir. Además, todo el mundo estaba seguro de que iba a salir Vargas Llosa cuando saliera el otro, y de hecho se fue del país. Se fue del país y escribió en 3 años una de sus mejores novelas para mí. Es su mejor novela, aunque no es una novela, que es sus memorias, El pez en el agua, que me parece una obra de arte maravillosa y que recomiendo leer a todo el mundo, porque además tiene la estructura de sus novelas, que son como capítulos pares, capítulos impares. En los capítulos impares cuenta una historia y en los capítulos pares cuenta otra. ¿Qué cosas cuenta los impares? Cuenta su vida. Empieza cuando nació, cuando conoció a su padre, a los 9 años, eso fue tremendo, porque su madre le dijo que su padre había muerto, su padre estaba en el cielo. Su padre estaba en el cielo. Y no le quería decir que su padre los había abandonado cuando él era todavía bebé. Entonces, eso fue también una de las cosas que le vino muy a Vargas Llosa para ser escritor, ¿no? El hecho de que su padre, no el hecho de que su padre se fuera, sino cómo su madre y sus tías le llevaban tebeos y cuentos, porque él era un hombre más bien introvertido, le gustaba mucho desde pequeño, muchísimo. Entonces, porque él fue formando hasta que llegó su padre. Cuando llega su padre y se presenta allí, y la madre lo acepta que vuelva. Entonces empieza a ser muy rígido con el hijo, y el hijo dice, bueno, ¿qué rigidez puede tener este hombre conmigo que estaba muerto y ahora no está muerto, ¿no? Es decir, su padre tiene un prestigio, pero sí tenía la fuerza, el dinero y la fuerza, y lo obligaba, por ejemplo, a no escribir, porque pensaba que escribir era cosa de homosexuales o de afeminados, ¿no? Entonces dice, el hijo no va a ser afeminado. Entonces, como el hijo se empeñaba a escribir, dice, incluso escribió un poema una vez, muy joven, un poema, y lo llevó a una fiesta familiar. Entonces, dice que él dice, bueno, un poema que ha escrito y tal. El padre, claro, montó en cólera, porque es que además era un poema, que es lo peor, porque escribir narración, pues aún, pero los más afeminados de todos son los poemas. Entonces, es la idea del militar, del comisaría militar. Entonces, ¿qué hizo este señor? Lo mandó a un colegio militar. Y gracias a eso, él escribió La ciudad de los perros, su primera gran novela que le hizo famoso con 25, 26 años.
Entonces, este hombre, digo, para volver otra vez a lo que estaba diciendo antes, pues no empiezo la conferencia todavía, es que García Márquez era un genio, pero que nunca estaba contento con lo que hacía y nunca estaba seguro de lo que hacía. Sin embargo, Lorenzo siempre estuvo muy seguro de que estaba haciendo bien. Incluso la manera de enfrentarse a su padre, todo el tiempo fue esa certeza que tenía de que hacía lo que tenía que hacer. Y eso ha llegado a consecuencias un poco inquietantes hasta el final de su vida. Por el último ejecutivo que dejó a su mujer y se fue con la reina del papel cuché, eso también lo hizo por una convicción emocional, claro, una convicción racional, y claro, ahí sí que, bueno, él es consciente de que se equivocó, mucho más atrás, cuando ya era un poco tarde, pero bueno, el asunto es que él siempre todo lo ha hecho con una convicción tremenda de que lo tiene que hacer. Hasta el punto de que, por ejemplo, cuando él se enamora de su tía Julia, tiene 18 años, su tía tiene 29, son 11 años de diferencia. Ella no era su tía carnal, era la ex esposa de un tío suyo. Entonces, cuando él lo cuenta, ¿no? En el libro La tía Julia de Trinidad. Entonces, cuando él hace eso, él se va de la ciudad a un pueblo de arriba, que se llama Chaclacayo, cerca de Lima, y se casa con su tía. También se casa con su tía. Y no vuelve a casa, porque claro, si su padre se entera que se ha casado con la ex, ¿no? del tío, pues lo puede matar. Y de hecho el padre fue a matarlo. Cogió su escopeta o lo que fuese el fusil y se fue a buscar al profesor que sabía que estaba haciendo primero de carrera. Primero de carrera estaba haciendo Mario Vargas. Se casa con la tía y entonces tiene que alimentarla a él mismo y a la tía, ya no va a vivir en su casa. Entonces le pide trabajo a Raúl Porras Barrenechea, que fue un gran catedrático, un gran escritor, un gran intelectual y magnífica persona. Bueno, yo lo conocí porque me lo tiempo, pero he oído hablar muchísimo de él, he leído muchas cosas de él. Y le dijo a Raúl que tenía que buscar el trabajo porque se había casado con su tía y entonces sabía que su padre lo buscaría para por lo menos dar una paliza y no quería volver a casa, entonces él le buscó trabajo en una biblioteca del centro de la ciudad, que existe todavía, es un club inglés así muy de gente incompetente. Y por ejemplo este libro, que es El escritor de su paraíso, 30 grandes autores que fueron bibliotecarios, entre ellos está Manuel Vargas Llosa, que estuvo 3 años de bibliotecario en ese sitio. Este libro, pues aquí hay gente muy variopinta, no son solo latinoamericanos, hay desde Reinaldo Arenas, que es cubano, y también, por tanto, también latinoamericano, pero bueno, que es Casanova, gran conocido, gran amador o amante de la historia de la literatura nacional. Por las Fuertes está Hölderlin, está Halfenbutz en español, Martín Guzmán, el mexicano, Paul Boursac, argentino, los hermanos Grimm, están Goethe, por ejemplo, que también fue bibliotecario, Robert Musil, por ejemplo, Strindberg, Solzhenitsyn fue bibliotecario cuando estaba en la cárcel, ¿no? Marcel Proust fue bibliotecario de aquella forma. Marcel Proust era un tipo que solo quería escribir, un antiguo vago, y que solo quería escribir y ser famoso como escritor, y entonces su padre no quería que fuera un inútil, y porque se pasaba los días metido en su habitación y escribiendo. Ahí luego escribió un antiguo perdido, que es una gran novela de toda la historia de la literatura universal, y con esos 7 tomos, creo que son. Entonces, lo que hizo su padre fue buscar a un amigo, le pidió que lo contratara, aunque fuera, aunque el sueldo lo pagara el padre, pero que tuviese él que algo que hacer en una biblioteca. Desde luego poco tiempo, porque la biblioteca no hacía. Bueno, entonces, Vargas Llosa está aquí de este libro, y además él hizo el prólogo del libro y cuenta un poco su historia en la biblioteca. Bueno, entonces, volvemos a los genios. Vargas Llosa, cuando escribe un libro, el año 90, escribe un libro que se titula Cartas de un joven novelista, dice que el genio es algo que se puede conseguir. Que eso es algo bastante discutible, porque parece como que los genios generalmente nacen.
Si uno ve la película Amadeus, ¿no?, de Mozart, y dice, este tío era un genio. Bueno, te explica bastante bien quién era el tipo. No sé si tenía esa risa ridícula que sale en la película, pero se ve que, bueno, uno escucha cualquier cosa de Mozart y se da cuenta que es un genio, pero luego ve su vida y dice, este tío era un genio. Y así podemos hablar de muchísima gente, ¿no? En el caso de García Márquez está clarísimo porque él no tenía una gran formación. No tuvo una gran formación, no estudió en la universidad, no estudió, pero lo dejó. Y era bastante autodidacta. Y luego, cuando era periodista, se formó como periodista, pero se formó él un poco a sí mismo. Márquez era todo lo contrario, era un tipo que desde muy joven se quiso formar en la literatura. Estudió la carrera, hizo el doctorado en Madrid. Y además hizo el doctorado, hizo un trabajo magnífico sobre García. Sobre Rubén Darío, lo hizo sobre García Márquez. Hizo un libro, García Márquez publica en el año 67. En el año 71 él tiene su libro, su tesis de doctorado, lo tenía preparado, 71, 4 años más tarde. Ese libro, han pasado, del año 71 ahora, han pasado 55 años. Para muchos, sigue siendo el mejor libro escrito sobre García Márquez. Impresionante. Tema que agarraba Vargas Llosa, tema que él científicamente, técnicamente, llegaba hasta el final. Hizo lo mismo, por ejemplo, con Madame Bovary. Él en Madame Bovary dice, esto así tengo que ser yo. Así como el otro había dicho, García Márquez había dicho lo de Kafka, lo había dicho, porque se había quedado impresionado, pero luego escribió sus primeros cuentos y después ya dejó a Kafka y empezó con Rulfo y con Carpentier. Empezó ya con los cercanos. Y esta es otra historia interesantísima. La influencia de Carpentier en García Márquez es maravillosa. Y la de Elena Garro, escritora mucho menos conocida que ellos dos, pero importantísima para la formación de García Márquez en los años 60, principios de los 60. Elena Garro publica en el año 63 su gran novela, que es Los recuerdos del porvenir. Hay una edición ahora desde hace un par de años en Editorial Cátedra, con un buen prólogo y bastante páginas. García Márquez vivía entonces en México. Esa novela fue el premio nacional, el premio Villarrutia, importantísimo. Ella no había publicado casi nada, no era conocida. Era conocida porque había sido la esposa del Estado de Paz, por esas cosas que pasan. El otro día yo me pregunté en clase quién era Diego Rivera. Y hay una persona que dijo, es el marido de Elena Garro. Y yo estoy mezclando unos cuantos. El marido de Frida Kahlo. Y sí, efectivamente. Pero eso es como decir, ¿quién es Elena Garro? Fue la mujer que estaba en Kahlo, ¿no? O sea, al revés, ¿no? Bueno, son bromas, pero bueno, ahí queda. El asunto es que bueno, ahora venía esto, que salto un tema a otro, pero bueno, que García Márquez tuvo influencia también de Elena Garro antes de escribir Cien años de soledad, porque él lo publica en 70. Además, está en época de crisis. Y esto venía un poco a lo que decía antes de cómo uno tenía siempre las cosas muy claras y el otro estaba siempre dudando. García Márquez siempre, cuando iba a publicar sus novelas, siempre estaba dudando. Con su primera novela, que era La hojarasca, que escribió en el 40 y... para el 49-50 la tenía escrita. Y no publicó hasta el 55, La hojarasca. Esa novela es una gran novela, pero no tiene nada que ver con lo que luego con las novelas grandes que escribió, las más importantes. Entonces, él estuvo como 5 años dándole vueltas a una parte que tampoco la gente se moría por publicarle nada a un desconocido, que era entonces, era un buen periodista, pero ya. Y entonces, cuando lo va a publicar, piensa, ¿cómo voy a publicar yo esto? Porque en el año 52-53 se publica Los pasos perdidos de Carpentier. Cuando recién que lees esa novela, dice, ahora, ¿qué hago yo con la hojarasca? Si mi novela es hojarasca, valga la redundancia, comparada con lo que es Los pasos perdidos, que además es verdad, sobre toda la gran novela del siglo XX en lengua española. Entonces, pero al final, se la publica en el 55, ya no tenemos esa repercusión, pero bueno, una cosa bien local y tal.
el año 61, él publica El coronel no tiene que elegir. Y él recibe buenas críticas, es una novela que funciona bien, pero pues, él quiere escribir, ya tiene la idea de lo de 100 años de soledad, tiene el tema ahí, va a ser el 67, pero llega al 62 y de repente Carpentier publica El siglo de las luces. Y dice, yo me retiro. ¿Qué hizo? Dice, me dedico al cine. Se dedicó al cine. Ya había hecho ya llevaba mucho tiempo escribiendo las críticas de cine, ¿no? en muchos medios y tal, y le gustaba mucho el cine, y había estado en Italia, en Roma, con los grandes, Vittorio De Sica había estado ahí un tiempo, que lo había mandado a Roma, el periódico, para que escribiese sobre una crisis de hipo que había tenido el Papa. ¿Cómo se habrá hecho? Eso es lo que cuenta él, ¿no? Sí, entonces no sea Pío XII. Entonces, bueno, el asunto es que él dice, no, me quedo un tiempo aquí y ya me quedo como de corresponsal en Roma, y se metió a hacer unos cursos de cine con los grandes de la época, ¿no? Este cine, este realismo, ¿no? Típico de los 50, italiano, que tanto imitamos en España en aquella época, ¿no? Y es posible. Entonces, él dice, al 61, al 62, cuando Carpentier publica ese libro, él dice, yo dejo la literatura. Ya había escrito un libro de cuentos magnífico y 2 novelas. Y dice, dejo la literatura. Esto yo nunca voy a ser un gran escritor. Y me voy a dedicar al cine. Entonces se puso a hacer guiones de cine. Hizo uno con Carlos Fuentes, de un cuento de Juan Rulfo, y luego se dedicó a hacer guiones de sus propios cuentos, que había escrito. Y alguna película está bien, pero eran películas un poco, a veces son un poco aburridas, lentas, ¿no? Claro, no es lo mismo escribir 100 años de soledad que hacer una película 100 años de soledad. Y de hecho, los 100 años de soledad tiene historia también, porque cuando al poco tiempo de salir, que ya era un tipo conocidísimo, le ofrecieron, Antonio Pi le ofreció $1 millón para los derechos de la novela, para llevarlo al cine. Y él dijo, claro, él no quería que se hiciera, y de hecho, la serie que se ha hecho, que es bastante buena, por cierto, yo la leí la empecé a ver con cierta prevención, y el primer capítulo me pareció un poquito lento, pero luego se anima la cosa y está bastante bien, bastante bien. Muy bien caracterizado, yo creo que está muy caracterizado incluso el ambiente, estos ambientes que tiene sórdidos a veces, ¿no? Ambientes parece que te pesa el aire, ¿no? Que tú estás leyendo la novela y te sientes el peso del aire, el peso de todo, ¿no? Y sientes el viento, ¿no? Que te lleva de un lado para otro, sientes la peste, ¿no? De dónde llega la peste, llega lo que llegue y tú lo estás sintiendo. Esto, hombre, no es el libro, pero pues Anthony Quinn ya ofreció muchísimo tiempo antes, le ofreció $1 millón para hacer la versión cinematográfica de 100 años. Entonces él en ese momento estaba muy identificado con la Revolución Cubana, con Fidel Castro, esto se cuenta aquí con detalle, y le dijo, bueno, vale, acepto, pero quiero $1 millón para mí y otro $1 millón para la Revolución Cubana. Claro, sabía que un estadounidense no iba a dar $1 millón a la Revolución Cubana en aquella época, y quizá tampoco ahora, ¿no? Bueno, el asunto es que él dejó de escribir literatura de ficción y se puso a hacer guiones de cine, ¿no? Cinematográficos. Ahora del 75, llega el 65, y esta cosa también muy poco conocida, es verano 85, los pobres niños, los pobres hijos de la ciudad que tenían que sufrir cuando eran pequeños, porque él, cuando tenía una cosa que de repente sí se daba cuenta de que eso era así, te lo dejaba todo e iba por eso. Verano de 1965, ellos viven en México DF, de aquella época. Van, como todos los años, a veranear a Acapulco, gran sitio, en aquella época para veranear. Y coche, ahora mismo son unas 4 horas, 5 horas de
en la época serían el doble, a lo mejor, y, de México hasta ahí. Y a mitad de camino, de repente, García Márquez dice, ya lo tengo, y frena en seco. Y dice, ¿qué es lo que tienes? ¿Qué es lo que tienes? Ya sé cómo voy a escribir, la siguiente novela, que iba a ser Cenea Soledad. Porque ella tenía, no, la idea la tenía, las historias que contaba su abuelo de pequeño, las historias que le contaban su abuela y sus tías del pueblo, todas estas cosas, que esos chismes, que es lo que le gustaba a él, los va a contar ahí de una manera estructurada, con una narración, de una serie, de una familia, con tantas generaciones, todo esto, ¿no? Hasta que nace con la cola de cerdo y ahí se acabó todo, ¿no? El Génesis y el Apocalipsis. Entonces, esto ya más o menos lo tenía, pero necesitaba el tono, que a veces es lo más complicado, porque una novela sin argumento puede funcionar si está muy escrita, y puede enganchar a pesar de que no tenga un argumento muy sólido. Y a veces, novelas que tienen argumentos sólidos, hay muchísimas novelas que luego se transforman en series en televisión, pues de Ken Follett, o de María Dueñas, o de un montonísimo de gente que son novelas muy interesantes porque cuentan cosas muy interesantes, pero que no son unas grandes novelas normalitas, y de repente hacen una serie, y la serie, a mí me pasa eso mucho, yo veo muchas veces series de novelas que sé que no voy a leer en la vida, ¿no? Entonces, pues él dijo, ya tengo el tono, voy a escribir la novela con la cara de asombro, o la cara de palo, dice, del niño que su abuelo lo lleva a conocer el hielo. Eso sale al principio, en el primer capítulo de Cenea Soledad sale que llegan los gitanos, llega lo de hielo y quieren toca el hielo, pero esto está quemando, pero esto es frío, esto es caliente. Entonces, ¿no? La gente paga por tocar el hielo, por el hielo, ¿no? Entonces se le ocurre a José Arcadio que va a hacer un negocio haciendo hielo y todas estas cosas, ¿no? Cuando todavía no existían las neveras, los frigoríficos, los congeladores, no, todo esto, ¿no? De repente él paró el coche, da la vuelta y se acabó el verano, pero se acabó el otoño, se acabó el invierno, se acabó la primavera, se acabó el verano el año siguiente, porque él se encerró a escribir y estuvo año y medio sin salir, dice él, de esa habitación. Me salía para comer, para dormir y tal, pero poco más. Dejó de trabajar en el periodismo, dejó de hacer guiones, que le pagaban los guiones, para ponerse a escribir esa novela, porque él ahí sí que lo tuvo claro, que voy a escribir esa novela, y con esa novela dijo, o triunfo y doy el pelotazo, o me hundo definitivamente. Eso lo dijo cuando se puso a escribir ese examen. Y le dijo a su mujer, ¿cuánto dinero tenemos? Tenemos $5.000. $5.000 no es mucho para tirar una nueva temporada. Entonces le pidió a su amigo Álvaro Mutis, que estaba forrado, un escritor magnífico, lo recomiendo, la poesía, tanto la poesía como las novelas, del Macron el Gaviero, ¿no? Es un personaje que está maravilloso. Todos los buenos escritores colombianos del siglo XX, que no es tan conocido como él, pero es magnífico, ¿no? La imagen es un poquito mayor que él. Entonces le pidió otros $5.000 a su amigo, se lo prestó, y con $10.000 dice, mira, le dio a su mujer, aquí están los $10.000, ahora tú apáñate hasta que yo termine de escribir esto. Y así lo hicieron. Y él dejó de vivir en el mundo de los mortales para vivir en Macondo. O sea, el tío empezó a vivir en Macondo. Bueno, y se cuentan muchas anécdotas de todo esto, y la que te cuento, que es muy interesante, es muy buenísima, porque es que además cuando la lees en las memorias, es que es magnífica. Es decir que, bueno, claro, la serie, o sea, la novela de Macondo es una novela que son 6 generaciones, y entonces, en cuanto ya en la primera generación están los padres, los hermanos, tienen los 3 hijos y tal, y los hijos empiezan a crecer y tal, uno se va, el otro no sé qué, el otro no sé cuánto, y luego empieza a crecer la familia, por un lado, por otro lado, y claro, cuando tú vas conociendo a los protagonistas, a los Buendías, ¿no? José Arcadio, Aureliano, todo esto que van, sobre todo los hombres más que las mujeres, ¿no? Los hombres son muy fuertes en el sentido, están muy bien trabajados en la novela, las mujeres también, pero es distinto, porque las mujeres tienen, en general, en esta novela de García Márquez muchas veces son prototipos de lo que él tiene en la cabeza sobre las mujeres, ¿no?
por decirlo así de una manera indeterminada, ¿no? Sí, pero son interesantísimas también, ¿eh? No solo la Niña la Bella, que se va al cielo de una sábana, no, son todas, bueno, por supuesto Úrsula, que vive mucho más de 100 años, y que es la mujer fuerte de la familia, ¿no? Mucho más fuerte que José Octavio, que María. Bueno, entonces, dice que el momento así en el que él estaba más identificado con su novela fue con el personaje de Aureliano. Pero Aureliano, no, tenía que morir. Luego venían más generaciones hasta llegar al último. Entonces, dice que él lo comentaba en las comidas de que hablaba. Pues si no veía la televisión, si no leía los periódicos, si no trabajaba, pues hablaba de lo que estaba escribiendo. Entonces decía, bueno, pues estaba fatal, pero todo un cara de tristeza, todo cara de tristeza. Entonces, dice que cada vez estaba peor y un día ya pues, lo tuvo que matar. Entonces, pues cuenta que se sintió muy mal, como si hubiera muerto su padre, ¿no? Su hermano, ¿no? Alguien muy, muy íntimo. Y ya salió de la habitación, estando los pies con una cara. Y entonces su mujer le dice, ya. ¿Hasta qué punto esto que yo decía al principio de lo que son los genios? Es decir, algo que es ficción se te ha convertido en realidad, mucho más realidad que tu realidad, que se te ha convertido en ficción, ¿no? Es interesantísimo todo esto, y por eso todos estos tantos son genios. Sin embargo, ya vuelvo a Vargas Llosa. Él, cuando escribió en el 90 un libro sobre cómo se escribe una novela, Cartas a un joven novelista, eso venía de un curso. Tiene gracia, porque ese curso yo se lo oí dictar a algunos amantes. Yo hace mucho tiempo organizaba cursos de verano para varias universidades. Estuve varios años en la Juan Carlos, bueno, en la Red Juan Carlos. Una vez fui a visitar a Alfredo Brais, que estaba dando un curso en la Juan Carlos, cuando se hacían, en Almería se hacían los cursos de verano de la Red Juan Carlos. Entonces fui a visitarlo, iba yo con... Entonces yo lo conocía muy poco. Yo quería hacer un amigo de él, lo conocía poco. Entonces fui... ya ves que yo me aproveché de saber cómo era él, ¿no? Entonces fui con una alumna de doctorado, una chica belga, que luego se dio conmigo este libro, de Raúl Fidel, que trabajó sobre eso, Stephanie Paniqueri, era profesora catedrática en Inglaterra, en la Universidad de Inglaterra. Fui con ella, una chica muy... hablaba perfectamente español, no hacía un poquito francés, pero perfectamente español, francés, inglés, italiano, su padre era italiano, y también flamenco, porque su madre era origen flamenco. Bien música. Y muy lista y muy simpática, muy guapa. Entonces me la llevé allí a Almería, fuimos a ver a Alfredo en su clase, y después de su clase, hombre Alfredo, que estamos aquí, mira, te presento a Estefanía, es mi doctoranda, no sé qué y tal. Y dice, venidos conmigo. Bueno, pues ya se animó, ¿no? A ver a una chica tan joven, tan guapa, tan simpática, y la llevó a su habitación y dice, mira, vamos a hacer una cosa. Si queréis, vamos a la playa, vamos a la playa, en julio, y después venimos aquí, nos tomamos, que me han regalado una botellita, un champán bueno y tal, nos lo tomamos a la playa. Nosotros íbamos de acompañador porque sabíamos que se podía ocurrir de la playa, y después por la tarde, a las 6 de la tarde, fuimos para arriba y saca él la botella de champán, es que bebía mucho, depende de las épocas. Entonces, tardamos menos de 15 minutos en tomar la botella. Entonces digo, bueno, voy a sacar otra vez por aquí. Esto ya empieza. No tenía nunca. Al final tuvimos que irnos casi escapando, ¿no? Porque quería seguir viviendo todo el día. Bueno, pues, a ver, ¿a qué venía de Alfredo Brais? ¿De qué estaba hablando? Para que era muy claro. Sí, el curso de verano. El curso de verano, sí. Ah, sí, el curso de verano, sí. Entonces, yo fui a la secretaría del curso de verano y me presenté a la directora. Y le digo, oye, mira, que estáis aquí, Alfredo ha ido bien, ayudándolas como de amigo de Alfredo. Luego sí, hemos sido muy amigos, hasta yo lo vi hasta poco antes de morir. Y fuimos un viaje muy bonito en Lima. Y estuvieron ahí muchos de sus amigos, Luis Montero también, que eran íntimos. Y gente de España, pero sobre todo gente de Perú. Entonces le dije, oye, si quieres, yo si quieres puedo colaborar con estos cursos de verano y puedo traerte gente así de este tipo y tal.
Y entonces, bueno, me quedé como diciendo, este tipo no sabía. Y la siguiente traigo a Vargallosa. Y dije, me estoy tratando de... Si te traigo a Vargallosa, si traigo a Vargallosa el año que viene, me dejas que yo organice todo el curso de verano de literatura de tu universidad durante... Sí, pero lo dijo como diciendo, este tío está... Pues lo llevé a Vargallosa. Al año siguiente, dio un curso allí que fue muchísima gente. Entonces, dio este curso, ¿cómo se escribe una novela? Y he hablado de muchísimas cosas. Y una de ellas es el tema de la inspiración y el genio. Entonces él decía, el genio no nace, el genio se hace. ¿Y cómo se hace el genio? El genio se hace con el ímpetu, con el empeño, con el trabajo esforzado. Esto que, claro, tú dices a García Márquez te dice, pero te va a dar, García Márquez cuando se ponía, ya lo demostró, el 75, ¿no? Que dejó el fin y dejó todo y se puso a hacer eso. Y luego le salió aquello que le salió, esa maravilla, ¿no? O sea que creo que aunque los niños se enfadaran, que mereció la pena que el verano que lo tuviesen Acapulco, ¿no? Pero este dice, el genio se puede conseguir. ¿Y cómo se puede? Pues a base de empeño. Y es verdad, él ha sido una persona que se ha empeñado siempre, en cada novela, en cada cosa que ha escrito, se ha empeñado en que sea lo mejor que pueda escribir. Hoy le hacía una entrevista a Leonardo Padura, uno de los grandes escritores vivos, autor que yo recomiendo muchísimo leer, que dentro de una semana vamos a ver en París porque tenemos una actividad sobre Cuba y hoy he leído, le estaba comentando, él ahora está en La Habana, pero con el WhatsApp funciona, el WhatsApp funciona para puedes llamar más o menos a ciertas horas, en ciertos momentos puedes hablar. Y le digo, oye, mira, entrevista esa. Fui a una entrevista ayer porque estaba en la feria hasta primero en la feria de Buenos Aires, y luego hasta en Uruguay, y ha estado en Perú, ahora está en Ronda y está aquí en Estampar. Está igual, ya está en un nivel estratosférico. Y le preguntan, ¿cuál es tu mejor novela? ¿Cuál es tu mejor novela? Y dice, mira, mi mejor novela es siempre la que estoy escribiendo. O sea, para mí, es siempre la que estoy escribiendo. ¿Por qué? Porque sé que tengo que poner todo el esfuerzo para que sea lo mejor, el argumento que tengo en la cabeza, para que sea lo mejor que se pueda hacer con ese argumento. Entonces, mi mejor novela es la que estoy escribiendo, sí. Y claro, ahí pues, se quita en medio con respecto a decir, prefiero esta, prefiero la otra. Pero también es cierto que es un reto, ese es mi reto. Pero esto es un poco también lo que piensa Vargallosa, que el genio se consigue, escribir lo mejor lo consigues cuando te esfuerzas. Claro, eso, yo no estoy de acuerdo con eso, porque, o sea, no estoy totalmente de acuerdo con eso, en la medida en que si yo me pusiera a tratar de escribir lo que escribe Vargallosa, que me gustaría ser una novelista y no lo puedo ser, porque tengo un montón de ensayos y yo sé que lo mío, pues de momento, es que me ha escrito una novela, bueno, que me ha pasado sin pena ni gloria, y que lo mío más o menos es el ensayo. En un nivel académico, no es que yo piense que soy Noam Chomsky, ¿no? Bueno, entonces, claro, el asunto es que es cierto que con el esfuerzo se pueden hacer muchas cosas, pero hay un mínimo que debe tener alguien para que pueda ser genial. En ese caso, García Márquez lo tiene que ver y este otro no. Pero es cierto también que él es un hombre muy ordenado, fue un hombre muy ordenado, que se empeñaba mucho en las cosas y que no se dejaba llevar por cantos de sirena en ninguna situación, excepto con la última sirena, sí, pero en general no se dejaba llevar por lo primero que veía. Y yo tengo muchas anécdotas con él de esto. Yo me acuerdo que siempre que iba a verlo, lo vi muchas veces en Nueva York, en París, en Londres, en Marbella, donde veraneaba, y siempre me tenía que tener por la tarde. Y siempre a partir de las 5 de la tarde. Nunca antes. Solo lo he visto por las mañanas, cuando yo he ido a un congreso con él, y hemos estado en el congreso, y esos 3 días los aparto con el congreso, y los aparto, aunque él también trabaja, a lo mejor se levanta a las 5 de la mañana, y el congreso empieza a las 10, se pega 3 horas escribiendo. Para escribir todos los días. Y eso siempre también he conocido la anécdota de Carlos Barral. Carlos Barral fue el que le publicó la primera novela.
Y además, el que lo descubrió. Porque él se había presentado, él tenía 25 años, estaba trabajando en la radio, tenía 3 trabajos. 3 trabajos. Bueno, entonces estaba viviendo en París con su mujer, que todavía era la tía, Julie, y trabajaba en la radio, en un periódico y no sé qué más. Pero también tenía tiempo para escribir. Escribió su novela y la envió al premio de la editorial. Y bueno, llegaban muchas novelas, ya la editorial teníamos a Carlos Barral, un tipo muy conocido, fue otro de los que tuvieron la culpa de que existiera el boom de la literatura norteamericana, sobre todo él y Clement Marcels. Entonces, esa novela la había leído un lector, porque claro, por las novelas siempre hay varios lectores, los lectores van eligiendo novelas y luego cuando hay 10 o 15, pues ya van eligiendo, ya todos leen todas y ya pues deciden. Pero esa, la suya, alguien la había leído y la había desechado, no le gustó. Entonces, un día, Carlos Barral estaba por ahí, en el sitio, y tuvo que hacer algo. Creo que antes la gente, en vez de llevar el móvil al portafolio, se llevaba un libro. Esto lo cuenta, no es una cosa que cuenta, el libro lo cuenta, no que yo que hacer bajar el nivel, ¿no? Entonces, el tipo se puede leer y dice, ¿no has desechado esto? Pues esto es una maravilla. Dice que no tuvo terminar de leer, no lo que hacer, pero terminó de leer la novela, la leyó de un tirón. Y dice, ¿este tío quién es? Un chavalillo que está ahí, un peruano, que está ahí en París. Dice que lo llamó, le dijo, yo quiero conocerte. O sea, el gran Carlos Barral, poeta, editor, intelectual, conocidísimo, la Gauche Vivir, esta famosa de los años 60, 70 en Barcelona. Barcelona era otra cosa, no parecía España, era otra cosa. Ahí se veían las películas que venían de Francia, la gente leía libros prohibidos que llegaban por Francia, veía películas, esta gente lo cuenta mucho, ellos vivieron ese momento. Incluso cuenta también cómo le trató la censura. Va a darse cuenta lo que le censuraron, le censuraron una tontería el hacer los perros, porque tuvo que publicarse porque ganó el premio. Luego lo de eso, Barral lo llama y dice, te quiero conocer. Pues vete para París. O sea, no es que yo vaya a conocer. Y el tipo se va a París, se va con un avión y se va a París a conocer al chico este. Y cuando llega allí al sitio donde vive, pues entra y le abre la puerta una chica joven, así muy guapa, con poca ropa, y se ve que, y todo le dice, mira, Mario, que yo está trabajando. Si puede esperar un poco. O sea, te viene un tipo que te puede hacer de oro y que tú resultas todo hacer un niñato desconocido y le dices que espero que esté trabajando. Estaba escribiendo su siguiente novela, la Casa Verde, estaba viendo. Entonces, le hizo esperar bastante. Y el otro yo vengo aquí desde Barcelona a verlo y me hace esperar. Lo hizo esperar hasta que terminó de escribir. Son las cosas de él, las hacía con mucha frecuencia y por eso. Y luego otra cosa que me llamó mucha atención fue la primera vez que yo hablé con él, fue para este libro, cuando llegan las musas, cómo trabajan los grandes maestros de literatura. Aquí está García Márquez, está José Saramago, está Valleza, está Delibes, está Alberti. A la mayoría los entrevisté, a Borges no, ya han muerto, por tanto tampoco, pero a la mayoría de ellos, Isabel Allende, un montón de gente, y Jorge Edwards, Gabriel Infante, Carlos Fuentes. ¿Quién más? Hay muchos, 16. Pues cuando le fui a entrevistar para hacer este libro y preguntarle sobre su inspiración en trabajo, me acuerdo que yo vivía en Londres, vivía en un sitio magnífico, una especie de loft que tenía como 2 alturas,
y la parte, digamos, de salón, y arriba está el despacho. Es típico que tú subes unas escaleras, las escaleras, cuando llegas arriba, lo que hay arriba es como una especie de barandilla, pero estás viendo lo que hay, porque bueno, está como a media habitación, ¿no? Una habitación grandísima. Subí por allí, me enseñó cómo trabajaba, aquí veo donde escribo, y tengo aquí mis bolígrafos, y todo esto y tal, ordenador, y mi biblioteca, que están los libros de no sé qué, todo ordenadísimo. Y me dice, mira, yo antes de escribir una novela, hago lo siguiente, un papel como esta mesa. Sí, ¿no? Y yo tengo más o menos lo que voy a decir, entonces para mí es fundamental los personajes, es verdad, uno mira la novela de Vargas Llosa y claro, es que es pura acción, hay a veces reflexión, pero es pura acción entre los personajes, hay mucho diálogo, hay situaciones entre ellos, ¿no? Entonces yo pongo los nombres, uno detrás de otro, todos, aunque sé que va a estar muy poco y hacer pocas cosas. Entonces, lo que hago es contar lo que va a hacer ese personaje durante toda la novela. Lo pongo ahí. Entonces hago como unas rayitas, para arriba, para abajo, ahora viene, ahora va, ahora sale, ahora entra, ahora pues, se enrolla con esta, luego lo dejan, después mata a este, y después va a la cárcel, lo que sea, ¿no? Y así. Entonces voy cruzándolos. Y cuando la tengo todo, y he visto, eso tardó muchísimo tiempo, no pasa que tengo que hacer en 2 días, tardó muchísimo tiempo en hacer eso. Cuando tengo eso hecho, solo me falta otra cosa, que es el título. Pero hasta que no tengo un título en el que me sienta cómodo, yo no me pongo a escribir porque para mí es importantísimo tener un título. Y, o sea, por ejemplo, se habla mucho de la primera novela, la ciudad de los perros, que él cuando empezó a escribir y no estaba muy seguro cómo iba a funcionar la novela, él había titulado La morada del héroe. La morada del héroe. Entonces, aparte que es malísimo el título, pero es que de repente ya no se sentía identificado con el título, hasta que La ciudad de los perros es perfecto. Si uno va a leer la novela, La ciudad de los perros es eso, ¿no? Sobre todo el significado que tiene perros en el contexto en el que él habla. Bueno, entonces, cuando tenga todo eso hecho y ya lo tengo todo cruzado, veo a ver cuáles son los momentos álgidos, porque claro, tú dices que tiene un capítulo, está como en las series, ¿no? En una serie que tiene 10 capítulos, si el primer capítulo no termina en algo que te... y a ver cómo es el siguiente capítulo, pues a lo mejor no lees el siguiente capítulo, no ves el siguiente, ¿no? El siguiente día, ¿no? El episodio de la serie. Hace lo mismo. Claro, son trucos, pero son trucos que significan que tú tienes que tener un orden en la cabeza y en el papel tremendo para poderte escribir. No puedes empezar a escribir de cualquier forma, ¿no? Tienes que hacerlo, y él en ese sentido, su genialidad estaba ahí, y él lo explica muy bien en serio. Bueno, yo voy a dejar ahí porque llevo ya más de 1 hora, y esto no puede ser días, ¿no? Hablando de esto. Muchas gracias por todo. Muchísimas gracias, Ángel, ha sido un placer, creo, ¿no?, que compartís conmigo, escucharlo a un maestro semejante, ¿no? Si queréis alguna pregunta, esta es vuestra oportunidad. ¿Alguna cosa que queráis saber? Bueno, yo agradezco las anécdotas, ¿no? O sea, muy en primera persona, muy Dios. Yo más bien quería preguntar, en este seguimiento, digamos, de Juan Rulfo y viene García Márquez, ¿de dónde sale Bolaño? ¿Hay alguna conexión? No se le ve conexión con... A ver, a la generación de Bolaño, a ese fin de siglo, le han llamado los nietos del boom. Los nietos del boom, si los hijos matan a los padres, siempre no se dice matar al padre, ¿no? Los nietos rematan a los abuelos, ¿no? Pero por otro lado, los nietos no pueden vivir sin los abuelos, porque los quieren muchísimo, a veces los quieren más que los padres. Porque los abuelos son con los nietos, a veces, o sea, les dan muchos caprichos que le dan los padres. Entonces, yo creo que este símil sirve para ver lo que hicieron los nietos del boom
con sus abuelos. Por un lado dicen, nosotros no vamos a seguir escribiendo estas novelas larguísimas de 500 páginas, aunque por años tiene 2.600 de una novela larguísima. Digamos que son 5 novelas, 5 novelas más bien cortas, porque son, cada capítulo es como una cosa diferente, ¿no? O sea, Bolaño, claro que tiene muchos de ellos, como todos los de su generación. Y incluso para los jóvenes ahora, para todos, o sea, los del boom han sido los maestros de todas las generaciones posteriores, incluidos los actuales. Aunque los actuales no se reconozcan en ellos. Pero es que han aprendido, bueno, yo creo que hasta hace unos años García Márquez era el que más había influido en estos. Yo creo que ahora, desde hace unos años, es Vargas Llosa el que tiene más influencia en ese estilo, porque en García Márquez es más difícil ver las costuras. El tema de las costuras, eso García Márquez habla un poco de las costuras. O sea, el texto, aún aquí, tú no ves las costuras porque las costuras estarán por aquí dentro, ¿no? Y si ahora con los métodos que hay para hacer la ropa, pues no se ve en la rayita, pero no se ve. Pero claro, si tú ves la costura, puedes saber mejor cómo está hecho el producto y puedes, si acaso, imitarlo más. O puedes aprender más de cómo se hace eso, ¿no? Yo creo que García Márquez es más complicado en la costura, porque precisamente por esa genialidad que tiene intuitiva, es muy intuitivo, la adjetivación. García Márquez adjetiva de una forma que no lo hace nadie, y Bolaño no adjetiva como García Márquez porque no puede, no tiene ese genio. Bolaño tiene otras cosas, que tiene un carácter muy distinto, habla de temas distintos, tiene un estilo muy diferente, se lleva mucho peor con la vida, ¿no? Y con la sociedad, si se quiere, ¿no? García Márquez era todo lo contrario, era, en el fondo, todo lo que hacía Márquez era amor a él, a su tierra y a él. Digamos que estos nietos del boom están como despegados, están un poquito más despegados de su tierra y de su necesidad de identificarse con su tierra. Porque es verdad que muchos los boom se identifican mucho con su tierra, explican lo que es un mundo complejo, América Latina, Colombia, Perú, lo que sea, ¿no? O sea, la novela, la que dicen que es la mejor novela de Vargas Llosa, que es Conversación en la Catedral, 1969. Hay mucha gente que dice, y yo soy de esa opinión, que con esa novela ya podía haber ganado el Nobel. Estamos hablando de un chavalín, un chico joven, que tiene poco más de 30 años y que ya ha publicado La Fe de los Perros, La Casa Verde y Conversación en la Catedral. Bueno, y Los Cachorros, que es otra pedazo de novela, que tiene 50 páginas, es un novelón, ¿no? Es una especie de mecanismo de relojería magnífico, ¿no? Entonces, en esa novela, que son 500 páginas, dependiendo de la edición que tú tengas, es una novela que va sobre lo que pasa en Perú en mitad del siglo, con la dictadura de Odría, y en general también con ciertas cosas que pasan en la sociedad peruana, cómo son los peruanos y por qué el Perú pues, está en decadencia. Y empieza con la siguiente frase, ¿no? Entonces, bueno, empieza diciendo, entonces pensó, el protagonista dice, ¿en qué momento se había jodido el Perú? Esa frase tan famosa que todo el mundo conoce. ¿En qué momento se había jodido el Perú? Bueno, toda la novela es para explicar eso. Toda la novela es para explicar en qué momento se había jodido el Perú. Pero claro, y él lo explica, explicándote Adán y Eva, y después Caín, Abel, y después los profetas, hasta que llega a Odría, ¿no? Y bueno, estoy exagerando, ¿no? Pero está hablando de todos los tipos sociales que hay en el Perú en ese año, y de dónde viene todo eso, y por qué se ha llegado ahí. Bolaño ya no es así. Bolaño y esa generación de la gente del fin de siglo ya hablan de cosas más concretas, no les interesa resolver ningún problema. Ellos no están ahí porque claro, decir en qué momento se ha jodido el Perú y explicar por qué te lleva a decir, bueno, pues habrá que hacer algo para que esto no sea así. Pero estos del fin de siglo ya no lo hacen así. Ya no tienen esa necesidad de mostrar una identidad. Aunque claro, desde el punto de vista de lo narrativo, son absolutamente dependientes de lo que hicieron del boom. Yo creo que estos escritores del fin de siglo leyeron a los del boom mucho mejor
que los del boom leyeron a los de la generación perdida norteamericana, que eran sus maestros, por poner un ejemplo. Sí. ¿Ibas tú, no? Bueno, no sé por qué. Sí. Yo quería preguntar sobre la influencia de Juan Rulfo en García Márquez. Sí. Yo como profano, a mí me parece que da el concepto, 100 años de soledad y... Sí. Vamos, ya. Es muy distinto, son muy distintos. Juan Rulfo tiene una novela nada más, una novela corta, que además, bueno, sí, el libro de cuentos y la novela, ¿no? Vean llamas y son muchas novelas. Entonces, y luego tiene algunos cuentos más, alguna cosa más, pero no tiene mucho, ¿no? Y además no es barroco, Él es, son frases cortas, situaciones descritas de una manera mínima, ¿no? Y puede parecer que no hay relación entre eso y la exuberancia de García Márquez, que es exuberante, incluso sus cuentos, sobre todo los cuentos primeros que son macombianos, de los años 60, ¿verdad? Son cuentos barrocos. Uno lee la increíble y triste historia de la Cándida Herente y de la Figura, ya solo el título del cuento es un cuento, ¿no? Pero es que lees el cuento y es un cuento largo y barroco, y luego ves la película que hicieron y es aburridísima, porque claro, es 2 horas cuando puedes eso. Rulfo es quizá lo contrario. Lo que ocurre es que hay cuestiones que tienen que ver con formas de entender la realidad. Lo que se llamó realismo mágico y que se aplicó antes que nadie a García Márquez es una cosa que venía de antes y que ya en el 1949 ahí empieza todo. Carpentier publica El reino de este mundo. Por cierto, acaba de salir una edición, la única edición que se puede conseguir ahora con un prólogo y con 300 de páginas, porque Carpentier era muy barroco y era muy culturalista y sabía mucho de historia, de música y todo aparecía en sus novelas. Esa primera novela del año 49 es una novela que además Carpentier, por si alguien no se ha enterado de lo que estoy escribiendo en la novela, pone un prólogo donde explica qué es lo real maravilloso. Y para que quede clarísimo. ¿Qué no entendí eso? Sí, Carpentier en El reino de este mundo pone, y antes él mismo hace un prólogo, se prologa a sí mismo, ¿verdad? Y explica qué es lo real maravilloso y por qué y dónde le vino a él esa idea de la novela. Él hizo un viaje a Haití en el año 43, en Haití, de repente llega allí y ve cómo vive la gente. Y entonces, por ejemplo, ya entrocando con Rulfo, la relación entre la vida y la muerte. Cómo los vivos tratan a los muertos. Porque los tratan. O sea, los vivos nunca hablan del pasado de los muertos, sino que están ahí. Y de hecho, García Márquez, aparte de lo que aprendió en Juan Rulfo, porque Juan Rulfo, de su novela nunca sabe si están vivos o están muertos. ¿No? Entonces, esa manera magistral que tiene él de crear una ambigüedad entre la vida y la muerte, o la vida de aquí y la ultravida, o ultratumba, o como quiera llamarlo, eso es la genial. Entonces, esto Carpentier lo hace ya en el año 43, ve eso, y uno piensa, Carpentier en el año 43 tiene 39 años, nació en el año 3, 4. Y ha vivido casi toda su vida en Cuba, ha vivido en París, pero ha vivido mucho tiempo en Cuba, y es cubano. Y dice, bueno, este tipo, cubano, ¿cómo es que no se da cuenta de esto? Porque en Cuba es lo mismo que Haití, lo mismo que México, lo mismo que todos estos sitios. Pero él tiene que irse a Haití, un sitio que además ni siquiera es latino, de francesa, para ver en lo que él está viendo ahí. Y la historia, porque a él le interesaba mucho la historia, empezó a interesarse por la historia y a construir una historia sobre la historia de Haití. Y esa novela no va sobre Cuba, va sobre Haití. Y va sobre la independencia de Haití, sobre lo que pasó en la segunda mitad del siglo XVIII y el siglo XIX. Hasta el año 4 es cuando se independizó Haití, fue el primer país de América Latina que se independizó, en 1904. Cuando todavía en el continente, pues sí, había destellos, pero hasta el año 8 no empieza realmente. Eso ya hasta el año 24 se consuma la independencia. Entonces, él se da cuenta de eso, se da cuenta de cómo tratan en Haití la relación entre los vivos y los muertos,
entre otras cosas, pero esta es una de ellas. Esto es una cosa muy especial, muy importante para el realismo mágico. Entonces, pero es que luego llega Elena Garro, en el 73, y cuando publica su novela, No se puede porvenir, también hay una relación muy especial entre los vidas y la muerte, los vivos y los muertos. Y a veces hay ciertas ambigüedades. Y eso antes lo ha hecho Juan Rulfo, en el 53, en el 55. Entonces yo creo que hay una serie de cosas que, aunque el estilo no se parezca, porque el estilo no se parece, de García Márquez y de Rulfo, pero hay una serie de cosas de interiorizar ciertas maneras de ser. ¿Qué es lo que hace Carpentier? ¿Qué es lo que luego lo hace muy bien Juan Rulfo? Y él también lo hace muy bien, y luego García Márquez lo hace como nadie. ¿Qué decía Carpentier cuando se plantea todas estas cosas del 49 y un poco más tarde? Dice, a ver, que la vida de América Latina es distinta que en otros sitios, está clarísimo. Está clarísimo sobre todo después del siglo XVIII. El siglo XVIII fue el siglo del racionalismo. Entonces el racionalismo y el siglo de las luces. Todo esto lo que hace es que Europa cambia absolutamente mentalidad. Y si Europa se convierte en un lugar racionalista. Y todo parte de ahí. Todo parte de ahí. Aparte de la igualdad, la fraternidad y todas estas cosas. La razón es lo que hace que Europa sea como es. Racionalista. Pero nosotros no somos así. Nosotros seguimos como estábamos antes. Incluso antes de llegar a los españoles. Los españoles y los españoles. Hay un secretismo y somos esa mezcla. Porque además, a todo este aspecto de la relación entre los muertos que tienen los indígenas, también viene el cristianismo, ¿no? Que también, aunque los muertos se hayan muerto, pero claro, en el cristianismo los muertos se han muerto, pero no se han muerto, porque luego hay una resurrección y tú puedes rezarle a ellos o puedes pedirle cosas a ellos, a los santos y a tus padres si quieres, ¿no? Entonces todo esto se mezcla, hay un sincretismo muy interesante, que es un sincretismo indigenista, mezclado con el cristianismo, que hace que, y donde no ha pasado el racionalismo, porque aquí no llegó el racionalismo, llegaron cosas de Europa, pero aquí no somos racionalistas. Y esto ha pasado desde siempre. ¿Qué pasa? Que nosotros lo que estamos haciendo es darle un lenguaje diferente a esta realidad que está aquí desde siempre. Y por eso, y eso es lo que ha hecho cambiar a la narrativa desde el año 50 para adelante. Y esto es lo que él no lo dice consigo mismo. Esto es lo que he hecho yo con el perdido de este mundo, lo que he hecho yo con los pasos perdidos, lo que he hecho yo con el se de las luces, etc. Es lo que ha hecho Rulfo con su novela y con su cuento, y es lo que ha hecho García Márquez con Ciudad de Soledad y todo esto. Hay 3 palabras pedidas, ¿vale? Esta señora, Elena, y José, ¿no? Pues yo llevo mucho más y cerramos, ¿vale? No, que le toca. Porque decía que venía. Bueno, yo agradecería mucho si el ponente pudiese ilustrar o de alguna manera cómo la diferente ideología de Vargas Llosa y de García Márquez de alguna manera influyó en sus relaciones. Influyó, pero no tanto. Porque esa ha sido una tesis que se ha barajado mucho. Es decir, que ellos cortaron en el 77, ellos se conocieron en el 67. Ya se conocían por carta y se querían, es decir, ellos se trataban con una familiaridad por carta durante ya unos cuantos años. Claro, en el 67, es que en el 67 todavía García Márquez no había publicación en Soledad, lo estaba publicando en ese momento. Y no era el gran escritor que fue después. Y Vargas Llosa ya sí era bastante más joven que el otro, pero ya era el autor de La Casa Verde y el autor de La Acción de los Perros, ¿no? Pero ellos se habían tratado y en el 76 se conocen en verano. Ellos pasan verano prácticamente juntos, porque en julio en Caracas le daban el premio Rómulo Gallegos a Vargas Llosa por su novela La Casa Verde. Y García Márquez iba a participar allí en ese acto, porque era un acto de congreso, y entonces se conocieron justo en el congreso. Y tenían muchas ganas de conocerse y se hicieron íntimos. Pero es que en agosto los invitaron a los dos a Bogotá. En Bogotá tuvieron una serie de actividades en la universidad y además en ese momento, yo no sé, fue como ahí crujió todo, porque
ellos ya eran más conocidos Bolaño que García Márquez, pero cuando ellos ya se trataron en julio, esas noticias corrieron como la pólvora. Mucha gente se enteró de que estaban juntos, que se habían conocido, que no sé qué tal. Y llega agosto y hicieron las actividades que tuvieron que hacer. Entonces se le ocurrió a Marta Traba, que es una escritora magnífica, una escritora argentina, vivía en Bogotá, con su marido Ángel Rama, también de novelista, pero sobre todo un gran ensayista, uno de los mejores ensayistas de todo el siglo XX. Estos dos murieron en un famoso accidente que hubo de avión en Barajas, en el 83, ¿verdad? Iban precisamente desde Europa, hay un montón de gente. Y había 400 escritores famosos, entre ellos Marta Traba y Ángel Rama, Jorge Ibargüengoitia, el mexicano, Manuel Escorza, el peruano, y recuerdo que Julio Cortázar contó, Julio Cortázar murió en el siguiente, en el 84, pero dice que él tenía que haber ido a ese congreso y perdió el avión, perdió en París, para ir a Madrid, y de Madrid salió y no llegó en ese momento. Entonces, otra vez se me ha ido sí, casi sí. Entonces ellos se hacen muy amigos en ese verano, y en ese agosto sobre la marcha organizan una presentación de ambos en la librería de Marta Traba. Ellos llegaron como 15 minutos antes a la librería, no pudieron entrar, había tanta gente dentro de la librería, estaba todo, pero es que fuera había tanta gente que no pudieron entrar, no pudo tener lugar esa reunión. En septiembre fueron a Perú y pasó lo mismo. Entonces ya en ese momento eran los dos íntimos amigos y muy conocidos. Y en ese momento fue cuando Karen Balcells les dijo a ellos que tenían que irse a vivir a Barcelona. Incluso a Vargas Llosa le dijo, tú deja de dar clase, tú dedícate a escribir, y si tú decides dejar de dar clases universidades y perder el tiempo dando clases, yo te pago el sueldo que te paga la universidad y tú te vienes a Barcelona a escribir. Y él se fue a Barcelona y estuvo viviendo. Entonces, estuvieron viviendo desde ese momento hasta 67, 68, hasta 76. Y allí se veían, eran vecinos, vivían en la calle, uno en una calle y otro en la otra esquina. Y se veían todos los días. Y comían juntos, y las familias y los hijos eran entre ellos, y las mujeres. O sea, fue una cosa tremenda. Y ahí, ¿qué pasa? En ese momento, ya Vargas Llosa ya había dejado de ser comunista. Estaba muy desencantado con la Revolución Cubana, y estaba desencantado porque en un momento dado, cuando le dieron el premio que acabo de decir, ¿no? El Rómulo Gallegos, lo llamó Carpentier, que era comunista. Él fue comunista mucho antes que Fidel Castro naciera. El Partido Comunista se fundó en Cuba en el 25, y él perteneció desde el principio, y en el 27 lo metió en la cárcel por comunista, y luego tuvo que irse, se escapó con un pasaporte falso, se escapó a Francia. Entonces, el Carpentier lo llama a García Márquez, a Vargas Llosa, y le dice, oye, mira, enhorabuena por el premio, pero mira, tú estarás comprometido con la revolución y con nosotros y tal. Si, hombre, a lo mejor podías entregar el premio, el dinero, y decir públicamente que tu dinero va para la revolución. Eso ya le sentó mal, que dijera eso. O sea, que fue una cosa que no saliera de él, sino que se lo pusiera a otro, ¿no? Pero es que al día siguiente, como no lo habíamos convencido, Carpentier lo llama y le dice, mira, si quieres, tú entregas el dinero, lo dices y el día siguiente te lo devolvemos. Yo se lo he oído contar a Vargas Llosa, o sea, yo creo que será verdad, porque Vargas Llosa no es de los que fantasea como Rex Enrique, entonces dice que en ese momento él dice, aquí algo no funciona. Y a partir de ahí fue cuando ya después llegó el caso Padilla en el 71, y eso fue horrible. Entonces, García Márquez estaba haciendo el camino inverso. Él había querido entrar en la élite de la revolución, pero no iba. Desde el año 61 había tenido desgracia en Cuba, había trabajado como periodista en Cuba, y incluso había entrevistado a la hermana de Fidel Castro justo cuando comenzó la revolución, y era una cosa religiosísima sobre Fidel, y tal. Pero luego tuvo un problema y que no lo había provocado, pero bueno, el hecho es que ya perdió el fuego de la revolución. Y no fue bien
bienvenido en Cuba. Y Fidel Castro no lo quería. Sin embargo, ellos están metidos ahí todo el día hasta que pasó aquello. Entonces él empezó a hacer el camino contrario, y para el final de los 60 ya estaba, ya sabía que tecla tenía que tocar, pero no fue hasta el año 75 que entró en Cuba y que pudo establecerse allí como íntimo de Fidel Castro. Fidel Castro fue a buscarlo y se hicieron íntimos. Y Vargas estaba ya muy lejos de eso. Pero ellos no dejaron en ese momento de ser amigos, sino que fue en el 76 con el puñetazo. Pero todo esto se cuenta aquí, en este libro de Cabo Mario, y bueno, y eso fue por otra cuestión, una cuestión de faldas, ¿no? Y de mujeres. Y bueno, total, que no tuvo nada que ver porque ellos en los años 70 eran íntimos, y Vargas ya había cortado con Cuba con el tema del caso Padilla, y el otro cada día estaba más metido dentro del mundo de la revolución y del comunismo. Comunismo no, porque él dice que él es un comunista. Yo soy un comunista que no encuentra su asiento. Yo nunca he tenido un partido político, yo nunca me he sentido comunista ortodoxo, por así decirlo, de partido. Yo soy una persona de izquierdas, pero no soy comunista. Sí, gracias por las charlas, estupendas. Me gustaría saber si ha habido en España alguna generación o alguna escuela que sí se pueda considerar heredera de estos dos. Bueno, como en España no hay ninguna escuela heredera de los del boom, pero sí es cierto que los años, o sea, cuando estos empiezan a publicar a partir del 77, porque ese año que pasó todo esto con García Márquez y Vargas Llosa, el 77, en septiembre se publica 100 años de soledad, y tarda 2 días en venderse toda la edición. Se sale en Argentina además, y tuvo que hacer una segunda edición corriendo, porque es que la gente lo pedía con mucho gusto. Entonces ahí, en ese momento, y se va a vivir a España, y va a vivir, y Alfredo Echenique, que vive en España, está entre París y España. Carlos Fuentes vive más en Londres, pero está mucho en España. Cortázar vivía en París desde ya tiempo, pero va mucho a España. José Donoso vivía en España y también es muy cerca de estos. Entonces se formó un grupo de gente que empezaba a influir mucho en los españoles. Los españoles estaban todavía con esa especie de realismo, el realismo que venía de la posguerra. Y claro, esto se hacía un realismo mágico, algo que tenía mucho que ver con todo eso. Pero estaban triunfando, estaban comiendo el mercado español, todos estos, ¿no? Entonces yo creo que sí hubo ahí. Eduardo Mendoza, yo creo que fue uno de los primeros que en el principio de los 70, cuando publicó su primera novela, el caso Sabota, en el 75, ahí tú puedes ver cosas, a pesar de que no es un realismo mágico, pero tú puedes ver cosas que, bueno, Sánchez Ferlosio, alguna cosita, pero Sánchez Ferlosio no tiene influencia de la cosa anterior al realismo mágico, ¿no? Álvaro Cunqueiro, pero no es porque es gallego, no porque sea, ¿sabes? Los gallegos, las meigas, todo esto, es también muy mágico. Pero son gente que de alguna otra manera van a aprender mucho de ellos. Y aprenden mucho, aunque no sean realistas mágicos. Bueno, Javier Cercas. Javier Cercas, también soy un amigo de él porque hice la tesis conmigo en Estados Unidos, en el mismo sitio donde la hice yo, y estuvimos mucho tiempo juntos. Y en ese momento ya quería ser escritor, yo quería ser profesor, así lo dijo. Yo quiero ser, pero otro tío que tiene vocación de verdad, y que dijo: yo no quiero ser profesor, yo seré profesor mientras no pueda vivir de la escritura, pero yo quiero ser escritor. Eso lo decía cuando teníamos 22 años. Y yo le decía: yo también quiero ser escritor. Ese es Javier Cercas, ¿no? Ahora ya, pues eso, Javier Cercas es un mercado con los presidentes, con los papas y con... Bueno, entonces todos estos han tenido mucha influencia, todas estas generaciones más jóvenes han tenido mucha influencia de los objetos, los han leído con pasión, aunque no tengan estilos parecidos. Pero sí es cierto que las generaciones de los gente de los 80, los 90, todos han tenido sus maestros del boom, más que casi nadie, mucho más que los españoles, mucho más que los españoles de mitad del siglo. Bueno, los españoles, ¿quiénes son los españoles más maestros de todos estos? Los del siglo XIX, ¿no? Los Galdós, los Clarines, todos estos, Pío Baroja, todos estos, más que los de mitad del siglo, más que Fela, estos no, de Lis quizá un poquito más, ¿no? Pero los maestros de ellos han sido los latinoamericanos. Además lo dicen, Javier Cercas tú lo dices: ¿quiénes son tus maestros? García Márquez, Vargas Llosa, sobre todo Vargas Llosa, que es
Claro, que es el tipo que sabe construir una novela de cabo a rabo. Bueno, pues hemos iniciado, yo creo, ¿no?, el ciclo de conferencias con dos genios de la escritura hispanoamericana, ¿no? Y el próximo día 26 vamos a hablar de Almudena Grandes. Espero que vengáis y que sea tan interesante y tan fructífero como hoy, ¿no? Y muchísimas gracias a Ángel por estar con nosotros.